tan mal. Los botijas te aprenden inglés, como quiere la rañaga, inglés en todas las escuelas. Esa sí que es una idea a la moda. Porque es retro, es de los 70 más o menos pedir esto inglés en las escuelas. La otra que se le había ocurrido era pedir escuela gratuita o obligatoria, pero ahí yéndose al carajo por la innovación, ¿no? Acción poética está de moda, son frases lindas e interesantes. Se postean mucho en el Facebook y todo el mundo te la comparte. De leer tanta poesía, una revelación tuve mientras soñaba. Es mucho más importante la foto de perfil que la de portada. Ah, no, a mí me encanta acción poética. La frase que más me gusta es: no hay mejor espectáculo que la sonrisa de un niño. Esa la vi ahora. Pará, Camilo, pará. ¿No estás escuchando lo que está diciendo, Camilo? ¿Cómo que no hay mejor espectáculo que la sonrisa de un niño, mijito? ¿Qué estás? Nosotros nos venimos rompiendo el alma ensayando todo un año para que vos vengas a decirnos semejante pavada. ¿En dónde cabe, Camilo? ¿Dónde tenés la cabecita? No puede... Traeme un botija y parame los 45 minutos riéndose acá. A ver si te cubre el fundamento de la categoría. No te lo cubre, Camilo. Bueno, Maxi, pero tengo otra preferida. Lo esencial es invisible a los ojos. Esa frase me encanta. El príncipe. Y lo que me gusta de esa frase es que cualquier cosa que vos me digas, más yo te la respondo con esa frase y tiene sentido. Dale, vamos a probar. Cualquier cosa, lo que sea. Lo esencial es invisible a los ojos. Está de moda decir que menos es más. Y ya se están abusando de esa frase que no es verdad. Mi patrón la otra vez me dijo: te bajo el sueldo, no te enojas. Mientras lo felicitaba y le decía menos es más. El Maxi tuvo un examen y le decía a su mamá: tenía que sacarme 8, me saqué 4, menos es más. Me levanté una brisa y nos fuimos a intimar. Cuando me saqué el slip, fue que le dije: lo esencial es invisible a los ojos. La ropa que está de moda no le va bien a cualquiera, porque parece estar hecha para los cuerpos de las vidrieras. Y aunque estén divinas, por favor no hay que ser tan giles de andar alzado mirando en el culo a todos los maniquíes. No a todo lo que son de la cintura para abajo, nomás. Están de moda las bandas que a cualquier tema lo vuelven cumbia. Empezaron unos pocos y los ejemplos realmente abundan. A veces mencionan temas que son profundos y deprimentes. La letra te pone triste mientras el ritmo te pone alegre. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. ¡A ver esa tristeza, teatro de verano! ¡Mira esa tristeza, ven! Están de moda los zombies y los vampiros adolescentes. Y cualquiera de los dos te contagia así, te clava los dientes. Los zombies de los envases dicen que comen botellas y que andan por todas partes cuando salen las estrellas. Los zombies de los envases empieza a quedarnos claro. Debe ser el hombre nuevo del que tanto nos hablaron. La moda y ser delicado no son lo mismo, para ser sincero. No pongan cara de asco si la mayonesa hace ruido apeo. Pasó de moda ser capoeira. Bueno, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Hoy hicimos la clase un poquito más tarde por algunas cuestiones, pero bueno, nos volvemos a encontrar. Antes de empezar con la charla en sí, queríamos hacer un par de anuncios parroquiales. Esta vez lo dije ayer. Esto lo ensayamos previamente y dije dominicales, no sé por qué. En primera cuestión, este fin de semana, vieron que nosotros venimos con las clases online, con las charlas online, y venimos con ciertas clases que son todas las semanas. Bueno, esta semana, el sábado no va a haber clase de cocina, ¿sí? Porque estamos haciendo una venta, no sé si estuvieron chusmeando en las redes, estamos haciendo una venta de panes saborizados. Los panes saborizados del bodegón, hay tiempo para encargarlos hasta hoy a las 12 de la noche y después no, así que todavía tienen tiempo de encargar. Y la otra cuestión es la semana que viene, charla de arte no vamos a tener. Después la otra iremos viendo cómo se va a ir andando. Sumado a eso, tenemos las clases que son cada 15 días.
Empezamos con la de yoga. Bueno, este viernes, mañana es viernes, a las 7 de la tarde va a estar subido el video de Nadia con una nueva clase de yoga. Los esperamos que la disfruten. Y el martes también a las 7, si no me equivoco, igual fíjense bien en las redes porque puede ser que me equivoque en el horario, va a estar lo que es la clase de percusión con Franco Chat. Así que esperamos que puedan seguir sumándose y seguiremos cuidándonos en esta situación de distanciamiento y no aislamiento ahora, pero tenemos que seguir cuidándonos. Me estoy mirando el machete para no olvidarme de nada. Esos serían los anuncios para que los tengan en cuenta. El tema del cuidarnos, seguimos con la distribución de tapabocas y tenemos ahora hace un tiempo ya, seguimos también con la de alcohol. Claro, el alcohol en gel, venís, traes tu tarrito y te lo recargamos. Pero eso después si se quieren poner en contacto pueden ir haciéndolo. Y a la biblioteca, si necesitan algún material de libro, pueden mandarnos un mensajito y nosotros se los preparamos. Se está por subir ahí el listado de los libros que están, no están todos, pero hay una gran cantidad de libros. Y si no, pueden ir consultándonos que hay mucho material. Esta vez pensamos una charla diferente. Como verán, cambiamos el lugar donde estamos normalmente. No solo eso, sino que esta vez va a ser más una charla entre los dos. Vamos a pensar un poco el kitsch. También teníamos una cierta estructura donde antes Ana daba la clase y la charla y ustedes iban sumando sus preguntas y después las íbamos como compartiendo al final. Ahora si quieren ir haciendo preguntas, vayan haciéndolas y vamos a ir viendo en la medida de lo posible y contestándolas en el momento porque queremos que sea más dialogado. Pero antes de empezar con todo esto y empezar con el kitsch en sí y a pensar algunas cuestiones, porque fue un tema cuando lo agregamos de que mucha gente nos preguntó qué es el kitsch. Pero bueno, antes de empezar con esto, queremos recordar o traer a memoranza un audio que se hizo viral, que bueno, lo van a escuchar y bueno, después lo comentamos. Cuando lo vean se van a caer. Bueno, es un comentario sobre el audio, no el audio completo. La cheta de Nordelta es la cirujana de la cual habla todo el país luego de que se viralizara un audio en donde trata a sus vecinos de grasas y gente de décima. La mujer llamó a su agente inmobiliario para plantear su enojo por los vecinos de un selecto barrio privado de Tigre. Y aunque remarca en más de una oportunidad que sus nuevos vecinos no parecen malas personas, las quejas por los modales y costumbres de sus cohabitantes se volvió viral. Te cuento, Michelle, yo soy una cirujana, una mujer normal, pero tengo determinados códigos de estética visual y de estética moral. Te cuento, la gente no se ve mala, se ve buena, pero se ven una gente que viene se ve que de barrios visualmente no muy buenos, y la verdad que a mí no me divierte estar en Nordelta mirando el lago y viendo gente que en una reposera de Mar del Plata se va al muelle y toma mate. El tono peyorativo protesta sobre el consumo de mate, la utilización de reposeras, la referencia a una playa de Mar del Plata y los perros con sus gritos. Yo soy una mujer normal, una cirujana, sí, pero tengo determinados valores morales y estéticos que me molestan ver un grupo de gente que lleva el perro a la pileta, entonces vos tenés que estar en la piscina tomando sol, escuchando los ladridos del perro y mirando cómo esas bestias, porque no tienen educación, gritan y toman mate como si estuviéramos en la costanera Bristol de Mar del Plata. El audio de la cirujana, identificada como Cynthia Solange Ders, fue furor en las redes sociales. Allí reitera sus supuestos códigos y valores. Y si bien escucharla causa gracia, tiene un trasfondo de discriminación. El audio de más de 5 minutos generó opiniones a favor y en contra, y hasta el descubrimiento de posibles cuentas offshore e impuestos impagos en la FIP. Y los famosos memes no tardaron en llegar. La pesadilla para la cheta de Nordelta no terminó, ya que circulan invitaciones a través de Facebook para este sábado a una mateada masiva en la vereda de la casa de la cirujana. Vamos todos a tomar mate. Lleven reposera bien grasa y perros que ladren mucho. Nos vemos al lado de la piscina. Convocaron en la descripción. Hola, ¿conoces Cynthia o Solange? ¿Cómo le dicen? Bueno, después siguen con las experiencias de
de esta mujer y su relación con Jacobo Winograd, que no viene al caso y no aplica demasiado. ¿Por qué partimos con la cheta de Nordelta? Porque este personaje es sumamente interesante, porque pone en juego algunas cuestiones que vamos a ver se relacionan muchísimo con lo que es el kitsch. Y en primer lugar es esa relación sobre el gusto. Hay un buen gusto y un mal gusto, y ese buen gusto y ese mal gusto se relaciona no solamente con la visual, con lo estético, sino también con lo moral. Entonces ahí nos empieza a jugar una serie de elementos que son sumamente complejos y que queremos ponernos a pensar un poquitito para poder llegar a una definición del kitsch. La cuestión del buen gusto. ¿Existe un buen gusto? Porque si existe un buen gusto, existe un mal gusto. ¿O no? ¿Quién determina lo que es el buen y el mal gusto? Entonces en esta idea surge, primero hacía como si nos ponemos a relevar un poquito el tema, como dos grandes puntos de vista o puntos de partida. Por un lado, el planteo del sentido común, sentido terriblemente peligroso, porque siempre que tenemos sentido común, tenemos que tener presente que hay ahí una serie de elementos que han logrado que nosotros formemos ese sentido y lo tomemos como lo común, como lo habitual o lo lógico. Y por otro lado también vamos a encontrar algunas reflexiones, muchas más reflexiones sobre el gusto, escribiendo miles de libros, desde lo que es el tema del pensamiento ilustrado. Bueno, si vamos a esta idea del sentido común, ¿qué decimos habitualmente? Sobre gusto no hay nada escrito, dando a entender que las preferencias dependen de cada quien y que eso es algo que o nos viene dado o se va formando, pero que no es algo que la gente pueda ir... Naturalmente sos de la de Nordelta o sos de la Bristol con la reposera Claro, exactamente. y el mate en el brazo. Muy bien. Pero por otro lado, durante muchísimos años, o sea, durante todo el periodo de la Ilustración, es decir, siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX, se pensó mucho el tema del gusto, haciendo un planteo acerca de que había un buen gusto sublime, que era reflexivo, que estaba relacionado con una forma de pensar mucho más ligado a lo racional, y otro gusto que era vulgar, que era directo, que no, como que era dado a los sentidos. Que la señora esta deja ver muy bien cuando en el inicio del audio, que fue como yo tengo ciertos estética, Valores, estética de valores, estética visual y moral, o sea, hay valores estéticos que están permitidos y otros que no. Es más, esta gente puede ser muy buena, dice, pero son unos bárbaros. A mitad, bueno, para pensar este tema del gusto, a mitad del siglo, no, en realidad la segunda mitad avanzado, casi en el último cuarto del siglo pasado, un sociólogo que fue Bourdieu, que pensó mucho este tema del gusto y lo hizo en un librito maravilloso que se llama La Distinción. Bourdieu lo primero que hace es poner en crisis estas definiciones del gusto. Dice, me parece que por ahí no va. Y entonces, él es sociólogo, ¿qué busca? Empieza el trabajo de análisis de encuesta, análisis de datos, sobre datos y encuestas realizadas fundamentalmente en los años 60 y 70. Y entonces, en esta búsqueda y análisis de datos, él va encontrando que las prácticas culturales de una persona están estrechamente relacionadas o con las categorías ocupacionales, con el capital escolar o con el origen social. Y que si nos encontramos con personas del mismo nivel escolar, vamos a ver que las prácticas culturales de esas personas nos van a hablar de su origen social, o sea, van a estar claramente diferenciadas por su origen social. Así que bueno, el análisis de datos permite ver que, por ejemplo, la gente de un nivel social alto
que había alcanzado una escolaridad superior, universitaria, se inclina por obras muy elaboradas, una música más de tipo clásica o sinfónica, por un tipo de pintura clásica, la que encontramos habitualmente en los museos, cierto tipo de cine, que no es el cine de las grandes producciones de Hollywood. Por otro lado, la gente de clase media, que generalmente había logrado una escolaridad también media, o sea, lo que nosotros acá, el bachillerato, que acá nosotros tenemos como escuela media, tenía un gusto concentrado en lo que era, dentro de las obras de arte, de lo que se consideraba bellas artes en el siglo pasado, van a estar más atentos a los que son por ahí las obras menores, o que la gran cultura reconoce como menores. Y dentro de lo que son las artes como el diseño, la moda o artes menores, van a tener su mirada puesta en la parte, digamos, más alta de estas artes que se consideran como menores. Y por otro lado, nos encontramos con un tercer grupo que pertenece a un nivel escolar bajo y a un nivel, social bajo y a una escolarización más baja que las anteriores, donde el gusto está relacionado estrechamente con los medios de comunicación masiva, con la música más divulgada y con las obras más directas a lo sensible, que no requieran una elaboración intelectual tan compleja. Es decir, que su capital cultural está limitado a la hora de poder relacionarse con obras de lo que se conoce como la alta cultura. Si nos ponemos a ver esto así en primera instancia y de manera escéptica, decimos, bueno, si sos nacido en cuna de oro, vos nacés con buen gusto. Y si no, sos un grasa, como diría nuestra amiga la Cheta de Nordelta. Porque fijémonos que ella es una persona, a lo mejor estoy prejuzgando, pero se me hace que ha venido de clase baja y ha logrado un estudio universitario. La República Argentina es un país que permite una gran movilidad social y entonces ella toma el hecho de ir a vivir a un determinado lugar como un signo de estatus. Ella quiere ir ahí para que se quede bien en claro su estatus social y siente que esta gente que va a verla de alguna manera afecta esto. En realidad este análisis que hace Bourdieu nos permite ver que la relación que hay entre el grupo social al que pertenece y la escolaridad que ha tenido en la formación del gusto, que el gusto es justamente algo que se forma, no es algo que nos viene dado, ni que es natural, y que también lo que vemos por gusto va cambiando. Hay otro tema que es muy interesante en el audio de esta mujer, que ella hace referencia a dos elementos, a Mar del Plata y la playa Bristol. Si nosotros vamos a la historia argentina de principios del siglo XX, Mar del Plata era un destino para gente como la Cheta de Nordelta. Claro, o sea, de clase alta, que se iba 2 o 3 meses de vacaciones. Muchos se han hecho ahí sus casas con modelos pintoresquistas que son muy, muy kitsch, como vamos a ver, pero que en ese momento no eran kitsch porque lo hacía la clase alta y entonces ellos deciden lo que es válido y lo que es vulgar. Es el tener el poder de clase es muy fuerte a la hora de entender esto. Pero, bueno, sí, con lo de Mar del Plata, para no irme, o sea, disculpen, saben que soy de irme bastante. Entonces llegó un momento, mitad del siglo pasado, que por algunos cambios sociales que se dieron en el país, de pronto la clase obrera puede ir a Mar del Plata. Y surgen los hoteles y demás. Entonces, todo lo que es, como uno se imagina, lo que es la clase alta, tiene que ver, se obliga a sí misma a buscar otros lugares porque no se va a mezclar con esa gente. Porque no podría marcar la distinción. Esa distinción es sumamente importante para reafirmar su lugar como clase dominante. O sea, la dominación no es únicamente económica, tiene que ver con la concentración del capital simbólico.
O sea, uno se pregunta ahora cuando estamos charlando esto de pensar el kitsch, ¿por qué es importante esto que estamos diciendo de marcar la distinción que marca Pierre Bourdieu? Por una cuestión que es, que tiene que ver, es en la distinción donde surge el kitsch. Es ahí donde el concepto kitsch se genera. Pero para poder entenderlo, primero está bueno que tiremos algunas cuestiones, como entender, si uno intenta de darle un significado y englobarlo en algún concepto, kitsch etimológicamente viene bastante discutido cuando se lo piensa además, pero normalmente todos sus significados están asociados a o palabras tergiversadas que vienen de sketch, que es esto de el boceto, lo a medio terminar, que viene de los souvenirs que se traía a la gente, el famoso recuerdo de Mar del Plata, los dibujitos y esas cosas. En ese momento era el viaje a Europa y se traía. Claro, el viaje a Europa y compraban cuadros que no eran los que había en los museos, a veces pintados por los mismos pintores que iban a estar en los museos, pero eran copias rápidas y... Como los dibujos de aerosol que uno consigue a veces. Claro, compramos en las playas, que son trabajos hechos de manera bastante Otra de las mecánica. excepciones tiene que ver con el tema de o producido de manera... voy a mirar el machete porque me voy a equivocar, claro, de manera barata, o el tema de, hay otra excepción que es sacado de la basura, o reconstruido, de a partir de lo viejo se reconstruye. Pero todo esto tiene que ver siempre con una definición de inacabado, de mal terminado, de barato. De vulgar. De vulgar. Ahora, esas acepciones, lo importante para entender el kitsch en este sentido, uniendo esto decimos de vulgar, barato, y esta distinción que planteaba Bourdieu, es entender en qué contexto surge el kitsch. Y el kitsch surge en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Qué pasa en la segunda mitad del siglo XIX? Segunda revolución industrial. Cuando lo vemos en la escuela vemos que crece la clase obrera, que hay un mayor nivel de ingresos económicos en la gente y demás. Pero ¿qué pasa también? ¿Qué implica la revolución industrial? Más productos, mayor cantidad de productos más baratos. Ahí hay un tema que es muy interesante que se da en la ropa, se da en todas las otras manifestaciones, pero que en la ropa es muy claro. Cuando nosotros vemos imágenes de hasta mitad del siglo XIX, vamos a ver que la clase alta va cambiando las modas no tan rápido como pensamos en los cambios de moda hoy. Y la clase trabajadora en realidad no cambia la moda, es porque la ropa se hereda de generación tras generación. El vestido de domingo de la madre pasaba a la hija, los sacos se achicaban. Que todavía ahora creo que se mantiene, que es los vestidos de novia, por ejemplo. Los vestidos todo de eso novia eran muy del uso en el tiempo. Entonces no había un cambio en la moda. Entonces era muy sencillo a simple vista diferenciar a alguien de clase baja de alguien de clase alta. Por ejemplo, en el tema de las telas, la seda, las telas de colores eran impensables para alguien de clase baja por los costos que tenían. En cambio, ahora con las nuevas telas y demás, empieza a haber materiales que son muy parecidos. Por ejemplo, en el plano de la pintura, que nosotros nos reímos mucho, antes se pintaba con óleo. Todo el mundo conoce la pintura del óleo y la pintura del acrílico. Si nosotros ponemos un cuadro de óleo y de acrílico uno al lado del otro, es muy difícil ver la diferencia. O sea, hay detalles del brillo y de todo cuando entramos a verlo chiquitito que son diferentes. Ahora, para la reproducción, el acrílico se trabaja con mucha rapidez y podés hacer una gran cantidad de copias, mientras que el óleo tiene un tiempo totalmente distinto. ¿Qué es lo que empieza a pasar ahora? ¿Qué es lo que sucede? El tema de la clase alta empieza a sentirse amenazada, o sea, porque empieza a sentir que su lugar ya no tiene esa distinción que tenía naturalmente por su estatus y sus gustos, porque empieza a aparecer gente que viste cosas parecidas. O objetos similares. Y entonces hay un tema muy interesante que yo charlaba la otra vez cuando hablaba de la revolución industrial y de cómo llegaba el arte a Argentina, que iban los agregados culturales o los delegados del gobierno a la exposición universal, caminaban, se mostraban las grandes esculturas
Y el tipo decía, quiero 2 de esta, quiero 3 de esta, y de eso, como tenían los taseles, se hacían las copias y se traían las esculturas como súper masificadas. Entonces vemos que los mismos modelos están en las plazas de Argentina, en más de una plaza, y aparecían de igual manera en las plazas de otros países. Y entonces es ahí, en ese contexto, donde surge el concepto del kitsch. El verdadero concepto del kitsch es eso de esa cuestión, está bien, la clase alta, la clase dominante quiere poseer y posee lo que es la cultura legítima, y por más que la clase popular tenga algo similar, jamás va a ser esa cuestión legítima. Y entonces la clase popular se tiene que quedar con su mal gusto, con el Al kitsch. que las clases altas denominan kitsch. El Y es cons- una forma de hegemonía, porque de esa manera es una forma de ponerle la pata arriba y decir, hasta acá llegan Lo ustedes. mío es legítimo, lo tuyo es kitsch. Lo tuyo es barato, es efectista. Ahora, y aparecen un montón de situaciones donde, por ejemplo, los textos de Eco de... se me Sí, fue. Humberto Eco hace un recorrido sumamente interesante. Él no habla en este texto que yo voy a nombrar específicamente de lo kitsch. Sí lo hace en algún otro texto, pero en este que es Estrategias de la Ilusión. Estrategias de la Ilusión es un librito muy interesante que yo leí por primera vez en la década del 80 y me causó una gran impresión porque me describía lo que era el universo hiperrealista de Estados Unidos, de la cultura estadounidense, y cómo ellos necesitaban crear algo real que fuera más real que lo real. Es decir, si ellos hacían reproducían unas ruinas griegas, esas ruinas griegas tenían que ser más reales que las ruinas griegas reales. Y ese libro cuenta un recorrido que es interesante por distintas situaciones de la cultura estadounidense, que dice que, por ejemplo, encuentran una Venus de Milo con brazos, o sea, hecha con brazos, porque es mejor que la Venus de Milo que hay en el Louvre, y que te la exponen así, o que era muy común en la cultura de Norteamérica en la década del 70, 60-70, la representación de las últimas cenas de Leonardo en cera. Entonces, algo con lo que ellos presentaban, y que esas, bueno, había de distintas calidades, había algunas muy malas y algunas muy buenas, que eso es algo que después vamos a hablar sobre que el kitsch no quiere decir mala factura, va por otro lado, pero que en todas esas últimas cenas te la presentaban como mucho mejor que la original, porque los colores eran más vívidos, porque se veía mejor, porque no requería esa situación compleja de ver una pintura como en el carácter de la última cena, que está pintada al fresco, que ha sufrido el deterioro y que presenta algunas dificultades. Entonces, ese tipo de universos falsos que constantemente quieren ser reales, se acercan mucho, nos acercan mucho a la idea de lo kitsch. Es como generar una atmósfera efectista, es un efecto de... Es el efecto. El efecto de, y me parece que si nosotros tratamos de resumir cómo se construye el kitsch hasta ese momento, estás muy asociado a esa cuestión de es una cuestión efectista, es una cuestión... Fácil, de fácil comprensión, de colores brillantes, que no requiere una contemplación extrema. Volviendo, entonces, decíamos que el kitsch es ese tipo de productos, de objetos, que se empiezan a producir en masa y relacionados al consumo a principios del siglo XIX, y que en el siglo XX tienen este desarrollo como que, ¿dónde lo vemos al kitsch? Al kitsch lo vemos en Disneylandia. Disneylandia es una construcción totalmente destinada a representar una realidad que no existe y a un efecto directo sobre los sentidos, color, velocidad, y a favorecer el consumo. Pero también lo vemos en las pequeñas cosas, en esos souvenirs que algunas abuelas guardan sobre los muebles, donde tienen los souvenirs de todos los nietos, de todos los sobrinos, de todos los amigos y hasta de alguna gente que ni saben de quién es, y lo guardan sistemáticamente sobre
sobre los muebles. ¿Dónde encontramos el kitsch? En los pósters. En los pósters en general, pero hay, por ejemplo, una serie de pósters que eran muy comunes en la década del 70 y 80, que eran unos pósters de unos nenes tristes con unas lágrimas que le caían, que estaban en todas las casas, que realmente uno los mira y no podés decir que sean ni feos, ni que el cuadro original haya tenido una mala factura, ni que fuera sumamente interesante, pero lo veías y te daba un sentimiento, porque el nene lloraba. El kitsch está, como dice por ahí en alguna parte la murga que escuchábamos al principio, en los toallones, esos enormes... Esos toallones con tigres, paisajes de playa, con Diego con Diego Furlanes, Furlanes, como dice dice la murga. Ese kitsch va apareciendo en múltiples cosas y no siempre es que esa obra de base que tenemos en un primer momento haya sido una obra de mala calidad o una obra mal hecha. Pasa mucho con obras antiguas que fueron hechas con una idea más didáctica, tal vez, que se resignifican como Murillo, por ejemplo. Murillo, sí. Murillo, para que no lo ubica, Murillo es el famoso, todo el mundo debe haber visto en algún lado esos cuadritos de los nenes comiendo melones. Frutas en general, hay uno comiendo uva. Yo me acuerdo, porque para mí era muy esa del melón, por parte era un melón pegajoso, pero esos nenes comiendo fruta. Que aparecían en los platitos. Platitos, había platitos, la abuela tenía los platitos de eso colgados en la pared con la imagen de Murillo, o había también estampitas, póster. Bueno, en el caso de Murillo aparecen las estampitas de las vírgenes, porque pintó vírgenes durante el barroco católico. Esas mismas representaciones de la Virgen aparecían, al menos en las estampitas. Cuando yo pasé la comunión, que fue hace mucho, pero igual fue 200, 300 años después de Murillo, yo he tenido compañeras que usaron esa imagen en su estampita de comunión. ¿Por qué deviene Murillo en kitsch? Porque en realidad Murillo no se pintó como un cuadro y para estar colgado en alguna situación particular, y después se repite, se vuelve estampa, se vuelve cuadrito, se vuelve imagen. Pero no nos olvidemos que Murillo, como después puede ser algunas otras obras de lo que es el barroco católico, los Carracci, tienen una formación muy didáctica. Pertenecen a esa parte de la contrarreforma católica que trataba de hacer un arte directo, de comprensión sencilla en el pueblo. Tal vez por eso las imágenes de Murillo tengan esa característica. Después tenemos algunos otros artistas de fines del siglo XIX que pintaron y que en ese momento estaban en el museo. Cabanel, Bouguereau, eran los que ganaban los salones. Es más, una obra de Cabanel es la que gana el Salón de París el año en que la obra El desayuno en la hierba de Monet es rechazada. El arte que en ese momento la alta burguesía daba y la aristocracia daba como el gran arte, es justamente el que hoy abandonó el museo y pasa a ser considerado casi kitsch, mientras que el arte que en esa época se consideraba vulgar, que puede haber sido el de los impresionistas o el de Toulouse-Lautrec, que eso era directamente era de los suburbios, es el arte que hoy se considera como arte oficial. Una cosa que me parece interesante a plantear es que nosotros hasta ahora venimos hablando del concepto kitsch, el concepto kitsch que empieza a hablarse en 1860, 1870, no es un estilo, no estamos hablando de un estilo artístico, como lo fue, como mencionabas antes, el impresionismo y demás, sino que era una característica. Claro, una característica que no necesariamente, si bien se asocia a lo barato, porque tiene que ver mucho con la producción en serie, no necesariamente es una producción barata o sin técnica. Hay unas producciones con un gran desarrollo técnico que igual tienen por eso, porque la técnica se utiliza para aumentar el efectismo. Mucho del trampa de ojo, esa pintura que nos hace ver o pensar que es algo, la puerta es real o la ventana es real en una casa. No es un trabajo mal hecho o un trabajo que tenga errores, pero lo que busca es la satisfacción inmediata.
también a veces es kitsch las cosas que se desvían un poco de lo normal, de lo que tenemos como norma. Un ejemplo clásico nos marcan acá es la estantería de Franco, pero yo estaba pensando en algo más icónico y que todo el mundo puede reconocer, que es la Torre de Pisa. Cuando nosotros pensamos en una torre italiana, así rápido, yo digo, nombramos una torre de las torres italianas, hay un montón, pero todos pensamos Voy a demostrar automáticamente... mi cuestión. En serio, y más de la Torre de Pizza, porque para mí era la Torre de Pizza nomás. ¿Eh? Para mí era la Torre de Pizza No, nomás. todas las iglesias de ese tipo tienen la torre y la torre es muy similar. Ah, mirá. Son construcciones medievales que tienen la torre. Igual, esto que decíamos de esta característica que tiene el kitsch, que es esta cuestión efectista, no mal hecha, pero sí con una cuestión a lo mejor más en serie, o una cuestión más que busca el efecto más del placer visual del momento y no otra cuestión. En un punto, pues nosotros decimos que hasta ahora no hablamos de un estilo, en un punto pasó a convertirse o pasó a la problemática de estilos de arte. ¿Sí? Es decir, En realidad creo que hay un tema que en un momento, siempre un movimiento artístico se para sobre todas las vanguardias, se pararon sobre la ruina de lo que había. Eran las vanguardias, y bueno, Grinberg en eso es bastante claro. Sí, o sea, en realidad Grinberg más que claro es malo. Me reconozco con cierto gusto al kitsch, me parece que Grinberg es malo. Los pensadores de ese momento con las vanguardias consideraban al kitsch como un peligro para la cultura. Ellos lo ponen el kitsch como algo que va en contra de la cultura. Porque tenía que ver con esto, como logra un efecto inmediato, no tendía a lo que ellos querían, que era esta superación humana. Que supuestamente el arte debería alcanzar. No digo que sí ni digo que no, pero ellos tenían esa situación con el kitsch donde, bueno, que lo que decía Greenberg, si existe una vanguardia, existe una retaguardia. Y la retaguardia es el kitsch. Claro, no nos olvidemos también que el siglo XIX se cargó de tal manera de objetos y de tender a que los objetos no fueran lo que tenían que ser. Es decir, lo que hablaba Loss cuando dice del el fetiche de la decoración. De la ornamentación. Es más, él dice que durante el siglo XIX las cosas nada eran lo que tenían que ser. Y volviendo a lo que hablábamos de Mar del Plata, todas estas construcciones pintoresquistas que llevan adelante la clase alta, para Loss eran un horror. Y eran absolutamente kitsch. O el ejemplo también, el más fácil para entender lo que es los famosos estatuitas de la libertad que son encendedores. O ese tipo de cosas que uno encuentras en todos lados, las pistolitas, los autitos, son encendedores, o sacapunta. ¿Por qué esa estatuita ahí en el medio del escritorio es un sacapunta? ¿No? Eso es muy característico y es a lo que estos autores que pensaron el kitsch en las primeras décadas del siglo XX tenían enfrente, que era el tema del consumo. Por eso Adorno fue, de los críticos, Adorno es uno de los más duros con el kitsch, porque bueno, Adorno genera toda la construcción de la industria cultural, dice que el kitsch es la industria cultural, y es más, va a denominar el kitsch como una parodia de la catarsis y de la verdadera conciencia estética. El kitsch no es estético para Adorno ni siquiera, no tiene valor estético, es simplemente industria. claro, ahí hay un tema que es complejo, porque se habla del kitsch objeto y se habla otra vez de un gusto que es bueno y de un gusto que es malo. O sea, de una valoración estética que nos permite relacionarnos de una manera buena con las cosas o de una manera baja o negativa. Por eso a mí me gusta en este tema del kitsch la vuelta que le da Susan Sontag cuando analiza el camp. Porque ella se acerca al camp desde la idea de la sensibilidad.
Ahí Bueno, hay, acá tenemos hay un comentario que me parece interesante para antes de pasar a lo que dice Sondam. Que es, María Emilia nos dice, creo que el resumen es el mal gusto de acuerdo al ojo con cierta experiencia de la gente acostumbrada a ver arte. Sí, sin lugar a dudas. Y es más, yo debo ser sincera, hay cosas que me parecen horribles. Tengo un tipo de mirada, un manejo de la técnica, un análisis de composición en el que he sido formada y que me da determinadas cosas que me parecen realmente muy feas. También hay una cuestión que hay que tener cuidado, es acostumbrados a ver arte. En realidad todos, y es una cuestión que, porque tiene que ver, por eso queríamos iniciar primero, antes de plantear el kitsch como una cuestión del arte, el kitsch como un concepto que se usaba más allá de eso. Es el tema de que el mal gusto, o la idea de mal gusto, la tenemos todo. A ver, vamos a ser honestos. El audio de la cheta de Nordelta es horrible, pero todos sabemos que existe esa mirada. Y que nosotros también tenemos miradas sobre cosas que nos parecen mal. Pero ¿qué pasa? Estamos acostumbrados a ver arte. Muy bien. Y ahí entra en juego qué arte estamos acostumbrados a ver. Porque para el hombre del siglo XIX, para las autoridades morales del siglo XIX, que definían qué obras entraban en el Salón de París, que era como lo más llegar a estar en el Salón de París, estaban acostumbrados a ver un arte, un tipo de imagen, que era una imagen neoclásica a la que Cabanel se acercaba mucho más que Manet. Entonces, estos artistas que entraban desde otro lado, que traían otra imagen, que traían otra impronta, la mirada acostumbrada a ver un tipo de arte no los pudo ver, les llevó un tiempo. Pasa lo mismo a la inversa, o sea, cuando uno piensa kitsch y hablamos de kitsch, a mí lo primero que se me viene a la mente es la famosa frase rosas rococó. O sea, las rosas por todos lados, los cuadros llenos de rositas, y si quieren agregarle algo más kitsch, llenémoslo de brillito y de brillantina. Los cuadros llenos de rosas, para nosotros hoy es impensado pensarlo como algo que no sea kitsch o esa cuestión efectista, las tortas llenas de flores. Ahora, el término rosa rococó viene de la época del rococó, donde era una pintura exclusiva de palacios, de palacetes y demás, donde no, eso era el buen gusto, era lo máximo. Claro. Vos podías pintar tu casa de sí y tenías mucha plata de entrada. Bueno, sí, no era una casa, era un palacio. Era un donde palacio, se pintaba de esta se pintaba, manera y bueno. Hoy de bien en kitsch. Hoy de bien en kitsch. Por eso digo, tiene mucho que ver con la mirada y tiene mucho que ver con la temporalidad. Por eso me parece sumamente interesante el análisis que hace Susan Sontag, que llega a este análisis justamente diciendo, cuestionando esta división entre alta y baja cultura. O sea, ella habla de la mirada camp, de la sensibilidad camp. Y a mí en esto hemos charlado con Franco un tema que tiene que ver con lo kitsch, que el kitsch propone de alguna manera cierto travestismo, es decir, cierto ser lo que no somos o ser lo que queremos ser más allá de lo que somos. Cuando ese travestismo, es decir, cuando la persona consume lo que cree que debe consumir para ser lo que él tiene que ser, es media compleja la idea, o sea, pero... igual a mí me parece, hablamos de transvestismo en un sentido muy amplio. Hablamos de esto, de que vos decías esto de copiar el brillo en la ropa del noble. Claro, de copiar el brillo. Por ejemplo, me parece que es más fácil entenderlo con un ejemplo, es una imagen camp, hoy por hoy, es Donald Trump. Sí. Donald Trump tiene esa peluca teñida, armada, estructurada y ese color de piel que cuando uno lo ve, él se lo toma en serio. Él se lo toma en serio. O sea, él hace todo eso para verse como tiene que más ser. elegante, más lindo, más interesante. Pero él se va a la cama solar, él se tiñe, no es que no sabe que está construyendo un ser.
con esas características. Pero él es honesto a sí mismo en ese pensarse. Otro caso que también charlábamos por ahí era el de Michael Jackson con la piel. Él hace todo un proceso para cambiar su color de piel porque él sentía que ese era el color de piel que él debería tener. No es que él no supiera que no era su color o cuando se operan. O sea, porque él se ve en las fotos, pero naturaliza que esa construcción, esa artificialidad que construye alrededor de él, esa cuestión artificial, es lo que realmente debe ser. Entonces, ese mal gusto, ¿es tan mal gusto? ¿Quién define que ese mal gusto es el mal gusto? O sea, ¿por qué tenemos que pensar con antinomias? O sé frívolo o sé serio. Entonces, si vos te vestís con ropa brillante, no podés ser serio y no... o sos trivial o sos profundo. Sí, convengamos igual, pero a modo personal, que la artificialidad de Donald Trump no me parece muy elegante, pero bueno. Pero no te parece elegante a vos, pero yo creo que definitivamente para él debe ser sumamente elegante. Y él debe poner muchísima voluntad en llegar a esa situación. Por otro lado, hay una cuestión también ahí que es muy interesante de pensar, que es, si bien hay cierta banalidad, o Sontan dice que en el camp hay como un sentido apolítico, en el sentido de no ponerle el cuerpo a situaciones problemáticas, pensemos que ella también está hablando mucho de la situación y de la comunidad gay en Estados Unidos en esa época, y atrás de esa apariencia frívola de la comunidad gay de Nueva York, por ejemplo, se estaba dando toda una efervescencia con la lucha para salir del closet. Entonces yo creo que tampoco nos quedemos en esa frivolidad. Yo hay un ejemplo que... bueno, y dice María Emilia también que hablando de Trump tenés la decoración que hace Trump de sus edificios con tanto dorado. Tiene razón. Tiene razón, Tiene totalmente. Trump es un personaje muy camp. Muy convencido de eso. Claro, Muy norteamericano en eso, volviendo a eso que nos planteaba Eco de la hiperrealidad y de ser más real, más brillante y más colorido de lo que es las cosas en realidad. Esta sensibilidad camp lo que hace es defender nuestro derecho a disfrutar de determinadas cosas. Por ejemplo, a mí me encantan las películas de clase B de ciencia ficción de los años 50. Esas que son geniales, porque tenemos el mismo gusto, donde el platillo volador va volando y se le ve el hilito y vos decís, bueno, yo digo, no, es genial. O sea, es genial como una lo resuelven. Y es genial como esas películas nos hablan de su época también. Podríamos hacer una historia política y social del mundo atendiendo a esas historias. Nosotros también somos muy fanáticos de Doctor Who como serie, y ahí el personaje, digamos, el enemigo del Doctor Who, es un personaje que es totalmente kitsch. Los Daleks son personajes kitsch. El personaje son los seres más malos del universo y son un ser de lata, no cuadrado sería, pero bastante geométrico, y sus armas de destrucción masiva son una sopapa y un batidor. Más allá de que cuando mi hermano me lo dice me enojo, es real, es una sopapa, la forma de una sopapa y un batidor. Y la forma de un batidor. Y es el ser más malo del universo. Entonces, esto del camp es reivindicar mi gusto para poder disfrutar de estas cosas. No tiene nada de malo que yo pueda sentirme bien con objetos culturales que tienen cierta belleza para mí. Franco ama los flamencos o molesta con los flamencos y en el medio nunca terminamos de entender muy bien, y entonces nos llenamos de flamenco y nos reímos, y cuando vamos por ahí compramos flamencos. Y no creo que eso tenga nada de malo. Ahora, no vamos a hacer un planteo a lo mejor político, una política del cuerpo desde los flamencos, o sí, porque si vamos a Virus Claro. Perdón, me voy. Sí, no, está. Pero está bueno lo de Virus, es un ejemplo muy interesante para pensar la cultura argentina
de lo que fue la dinámica camp y la dinámica del kitsch, porque en cierto punto también ellos jugaban con algunas cuestiones kitsch, pero ellos tenían una estética que hablaba de ciertas cuestiones, pero que obviamente usaban esas telas sintéticas, Las sombreras esas de los 80, pero ponían una sensibilidad y un poner el cuerpo en juego. Después, pensemos que eso viene después de años de dictadura, que los hermanos Moura tienen un hermano desaparecido, o sea, de pronto poder poner el cuerpo y sacar el cuerpo de esa estructura tan contenida, no tiene por qué ser considerado algo vulgar o de mal gusto o de mala calidad. Entonces creo que el concepto de camp, y pongo mucho esfuerzo, lo charlamos mucho con él en usar distintos términos, porque todo a veces se pone como kitsch. Y como el kitsch tiene esta carga histórica del término, que es un poco negativa, termina siendo como algo malo. Por ejemplo, una cosa que sería kitsch y que a mí me encanta es el recuperar cosas del pasado y darle una nueva mirada. A mí me encanta juntar un mueble o juntar algo que se tiró de la basura y darle un nuevo sentido. ¿Qué es el término? Uno de los conceptos originarios de kitsch es justamente eso, es juntar de la basura para rearmar. Entonces, todos somos un poco kitsch. Y entender que eso no tiene nada de malo y que los que nos dicen que hay un gusto bueno y un gusto malo, en general lo que quieren es imponernos su gusto, está bueno que lo tengamos en cuenta. Igual, dentro del plano del arte, ahí lo que fuimos trabajando es un poco la idea del kitsch como concepto englobado de algunas cuestiones estéticas y sociales, y el camp como esta dinámica de la sensibilidad kitsch. Ahora, dentro del plano del arte, porque esto es una charla también por el arte, existe toda una rama que retoma y supongo también como cuestiona todo ese que se venía dando de Adorno y demás, y toma el kitsch como una fuente de trabajo estético. Nosotros hemos estado pensando, diciendo, en la historia del arte se lo nombra kitsch. Es el arte kitsch. El arte kitsch. A pero... veces buscamos en los libros y encontramos el arte kitsch. La relación entre arte y kitsch se da desde mediados del siglo XX y en realidad si vamos a principios del siglo XX vamos a encontrarnos que un día Duchamp iba caminando, encontró un mingitorio, lo mandó a un museo y ahí hay un mingitorio, es un objeto kitsch. O cuando hace lo mismo con una rueda de bicicletas o con un secador de botellas. Entonces ese juego de llevarlo... bueno, acá nos dicen que el bajista de Virus era un chico de la sociedad platense. Por eso el tema el tema Virus es un excelente ejemplo para pensar esos cruces entre la alta y baja cultura y a lo mejor dejar de preocuparnos por esos cruces. Porque que es el problema que estamos... muy conserva, dice. Muy conserva, claro. Entonces, poder pensar este tema con el arte, entonces, estos objetos kitsch de la vida cotidiana que forman parte del arte. Después lo tenemos a Hamilton, que se pregunta por qué las nuevas casas son tan geniales, no es exactamente el nombre del collage, e inventa el arte pop. Y lo tenemos al amigo Warhol que va al súper y dice, no, esto es una obra de arte, arma las cajitas iguales a las del súper, de las cajitas de brillo, las de la sopa, y las presenta como arte. El arte pop estuvo todo el tiempo coqueteando con el kitsch, ahí mimándose con el kitsch, pero el arte pop tiene el tema de que es demasiado reflexivo para poder ser kitsch. Es un arte que siempre pone énfasis en cierta conceptualidad del arte. También, bueno, el tema es que el kitsch, ya ahí entramos en una situación donde tenemos algunas discusiones sobre eso, pero como para no generar confusión, nosotros le pusimos un término a lo que nosotros consideramos que es el arte que toma la estética kitsch y lo lleva adelante, que es el arte requicheado. O sea, nosotros, lo que ustedes habitualmente por ahí van a ver cuando busquen arte kitsch, a mí el usar la misma palabra me hace ruido.
¿Por qué? Porque yo voy a dar un ejemplo que me parece que es muy importante. Yo no sé si conocen la obra de Jeff Koons. La obra de Jeff Koons es muy amplia, es muy interesante, en algunas cosas es muy fea, en otras cosas es muy desestabilizante, en general es horrible, muy horrible, Pero fascinante. pero fascinante. Como dice, creo que es el de El Exorcista. El Exorcista 2. En El Exorcista 2 el cura cuando dice horrible, muy horrible, pero fascinante, bueno. Ahí está haciendo kitsch. Ahí. La obra de Koons es así. Hay una obra en particular de Jeff Koons que es principio de los 90, donde él lo que hace es lo siguiente. Él y su mujer se sacan unas fotos mientras la mujer hace lo que ella hace habitualmente en el trabajo. No, contemos bien la experiencia. Bueno, o sea, y Jeff la Koons mujer- estuvo casado con la Chicholina. Una actriz exactamente. porno conocidísima. ¿Qué hace? Él se saca fotos porno con la Chicholina, pero porno de revista porno. Con la misma estética, los mismos, la Chicholina usaba unos ositos, siempre tenía unas coronitas con flores. Con todo esto, bien porno, las imprime en enorme y las presenta en una muestra. Aparte se hace una escultura de él y la Chicholina teniendo sexo anal en resina transparente Sí. y en resina pintada. Y pone todo eso en una muestra. Es decir, él, o sea, no hay nada más Y no kitsch te que olvides una que revista lo mezcla en el medio con figuritas de niños, de angelitos, tipo los tipo los que suelen tener las figuritas de porcelana, las suelen tener en mi caso las abuelas tenían, sí. que eran esos personajes así Medio como rococó. medio rococó, de niños jugando, demás. Entonces mezclan gigantes figuras de eso con la Chicholina teniendo sexo, con un Michael Jackson que parece esas figuritas de porcelana en dorado y blanco, sosteniendo un monito. Ahora, pensemos, vuelvo al tema. ¿Qué situación más kitsch que el mirar una revista porno sin una carga erótica? Es mirar con curiosidad, en realidad es terriblemente kitsch. ¿Qué hace Jeff Koons? La requichea, la hace más kitsch, la hace más grande, la hace más brillante Y la mete en un museo. y la pone en el museo. Por eso yo digo que este arte que a veces llamamos kitsch, en realidad es un requicheado. Es tomar un elemento kitsch, pero no hacer lo que hizo Duchamp con el Mingitorio y llevarlo al museo. Es darle una vuelta más para llevarlo al museo. O sea, darle un detalle que lo termina de llevar al museo. Bueno, un caso también es el de, que no lo habíamos charlado, es el de Chacho Giannone. Ah, Chacho sí. Giannone toman géneros textiles con imágenes muy diversas y los bordan arriba o hacen sus propios bordados. Siempre Toman borran una- a sus perritos, a ellos, muy autorreferencial la Claro. obra. Vos mirás eso, Maravillosa. es a mí me encanta, es un tapiz que podría ser un tapiz de bailado, pero tiene esos detalles, esa repetición, ese brillo del hilo y demás, que te vas construyendo una imagen que llamaríamos kitsch. Podríamos verla perfectamente a la imagen. Te tocaste ahí un cursor. Perdón, sí, porque me Ya se estás me cambiando la salió muy computadora. rápido. Verlo a la imagen en un. Como esos toallones. Claro, y la imagen de los toallones que decíamos antes de la murga, con las playitas o los Diego Furlanes, solo que con ellos y sus perros. Pero lo hacen sabiendo lo que están haciendo para colgar en un museo. Entonces, eso no es kitsch y tampoco es camp. Porque el camp Es más performático. es más performático, pero aparte tiene cierto nivel de, no sé si la palabra sería ingenuidad, pero tiene como cierto nivel de inocencia. Uno tiene De sinceridad. El camp se la cree. claro, Chicho y Giannone no se la creen. Son Claro, divinos. son- Se el camp maravillosas tiene personas. cierto nivel de creérsela, de eso de que eso debe ser. Entonces Claro. hay como cierto nivel de inconsciencia en yo hago esto porque es lo que se tiene que hacer. En cambio, cuando pensamos una obra de arte que va al museo y con características kitsch, piensa que está tomando esas características kitsch porque lo quiere mostrar es eso. Entonces hay conciencia de su estado de kitsch. Por eso no puede Claro, ser a camp. diferencia, por ejemplo, de lo que marcaba María Emilia cuando nos hablaba del bajista de Virus, que viene de una sociedad súper conserva y de pronto tiene un planteo donde él
se juega en ese planteo porque está convencido. Y seguramente tiene un montón de planteos conserva también. O sea, en ese juego se hace interesante. Entonces, para sintetizar y no irnos... Sí, porque esto podemos seguir hablando largo. sí, pues En realidad, terrible. nosotros empezamos esta charla y venimos hablándolo hace una semana. Porque nos hacía ruido cuando trabajamos el kitsch otras veces, trabajamos con la terminología habitual, que es la de kitsch. Entonces hablábamos de que el kitsch es este tema de los objetos, que el kitsch es esta también relación y que a lo mejor el tema del gusto y que el arte kitsch es esto que se está... Y en realidad es muy confuso. Me parece que pensar el kitsch como el objeto hecho con estas características para sentir el efecto, y vuelvo a repetir, me parece importantísimo entender que estamos hablando no de algo que está mal terminado, porque hay trabajos kitsch que están sumamente mal terminados. Si vemos los equecos a veces en un negocio de recuerdos, vemos que están hechos con moldecitos que hasta se mueven o que tienen sus errores de terminación. Dejá de buscar cosas no, kitsch. porque había, por ejemplo, este es bastante bonito, había otro de esos inflables que eran muy Aquí está feos. ahí arriba. Ah, no lo veía, se me ve. El detalle de terminación es descuidado. Entonces, los dos son kitsch. No tiene que ver con que esté bien o mal terminado. Tiene que ver con que trata de lograr ese efecto inmediato. Trata de tener colores que nos llamen la atención. Tratan de representar algo antiguo o partir de algo antiguo. Eso es el kitsch. Como las figuritas chinas esas que están ahí. Claro, después está la posibilidad de sentir esto como un tema de me gusta, es decir, tener un sentimiento camp. ¿Vamos a tener toda nuestra visión es amar el kitsch? ¿O va a haber cosas del kitsch que nos van a gustar? ¿Nos va a encantar? Hay gente que se pone una ropa brillante y sale y se siente una diva. Yo me pongo algo de color rojo y no quiero salir a la calle, me siento horrible. Y me encanta la ropa roja, pero no lo puedo hacer. Entonces, ese poder sentirse bien o sentirse con algo, creo que esa definición de Sontag es interesante, la del camp. En su momento yo no la tomé porque la había visto muy como asimilada con el tema de las luchas gay en Estados Unidos. Pero la relectura del texto me nota que tiene un montón de posibilidades. Se llama Notas del Camp, va a salir en la nota, el enlace en la nota que sale después de la charla. Y por último esto de requichear, ser más kitsch que el kitsch, para poder musear, institucionalizarlo. Y muchas veces ese requicheado esconde un mensaje que no es inocente. A diferencia, por eso también nos parecía importante diferenciarlo de la idea de kitsch. El kitsch tiene como siempre un halo de, no quiero decir inocencia, pero es a lo mejor como esta cuestión efectista, más tranquila, y el requicheado, el arte kitsch, muchas veces detrás de eso esconde muchas cosas que no son tan inocentes como a lo mejor sería la cuestión del kitsch, que supera ya esta cuestión del mal gusto, sino que es un estilo muy asociado al consumismo, vamos a ser honestos, Sí. de los objetos reproducidos en masa, Bueno, tanto de Jeff Koons brillantes. como Murakami trabajan para Vuitton, hacen diseños para Vuitton. Sí, pero a mí las carteras que hizo Murakami para Vuitton no me gustan y las de Jeff Koons sí. Bueno. Así que... Bueno, Murakami, les decía como Murakami, el que no el escritor. Takashi Murakami, Jeff Koons, bueno, Chicho y Giannone ni hablar, maravillosos. Los fotógrafos que siempre... Pierre... Egil. Decilo vos porque yo lo digo mal. Pierre Egilé, no sé si lo pronuncié bien. Le Chapelle. Son todos artistas que trabajan este tema del kitsch y que pueden buscar para pensar. Los autores que trabajamos hoy, básicamente, en general, no son los autores que habitualmente encontramos sobre el kitsch, que son, bueno, el trabajo de Greenberg, el trabajo de Benjamin, sino que nos centramos en esta idea de lo que se acuerdan al principio, la idea de la elaboración del gusto, con el texto de la distinción de Bourdieu, el texto de Susan Sontag y el texto de Humberto Eco, que es un librito con unos artículos que si tienen ganas
yo lo estuve releyendo, hacía muchísimos años que no lo lo veía. Es muy interesante para pensar esa forma de ver la cultura y que creo que en Trump le da mucha actualidad al libro, que es un libro de los años 80. Bueno, esperamos, la verdad esperamos que se vayan con más dudas que certeza, porque es lo más interesante. Cualquier cosa pueden escribirnos si queda alguna cuestión que les queda bollando, porque vuelvo a repetir, llevamos una semana discutiendo esto y no tenemos... Y no es la primera vez, porque lo habíamos trabajado antes en cartografía del jengibre y teníamos todo un desarrollo, bueno, pero tenemos para pensar. Que nos queda también para desarrollar, que era, por ejemplo, lo kitsch que puede ser el Mundial de Fútbol, por ejemplo. Sí, lo kitsch que puede ser Casafesia. También. Que eso lo habíamos trabajado con Jimena Pita, que fue un texto muy interesante, que pudieron buscarlo. Así que... En cartografía del jengibre. Y por último habíamos hecho una colección de estampitas kitsch, que en esa época estaba muy buena, que es una idea que podríamos en algún momento Pueden repensar. retomar. Mándennos sus imágenes kitsch. Mándenos su Nos imagen etiquetan, ponen el bodegón y etiquetan la y imagen ponen kitsch. la imagen, la etiqueta de la imagen kitsch. Antes de que nos vayamos y que ustedes tengan así como... Quería hacer una mención a lo que dijimos antes de Cartografías del Jengibre, que es un proyecto que lleva adelante el bodegón, como un proyecto de comunicacional y demás, como bien conocido, que estábamos en esto de las bitácoras de cuarentena. Si bien todavía salimos de la cuarentena, estamos en aislamiento, no ha cambiado mucho en algunos aspectos, acerquen todas esas experiencias que han tenido de la cuarentena, de lo que fue este proceso, que estamos trabajando en un proyecto de llevarlas adelante, unas cartografías de la cuarentena. Lo hemos dicho en algún otro momento, pero están todos invitados a seguir participando y a... Con imágenes, con textos, con lo que tengan ganas de hacernos llegar. Bueno, me parece que podemos seguir hablando horas, pero creo que podemos dejarlos aquí. Así que Muchas a un gusto gracias y y recuerden espero que escribir. nos reencontremos pronto.